Buenas tardes. Eh, Tal como nos habíamos comprometido de una delicada invitación de Chas Camaro, aprovechando que estamos para la Universidad Católica en los llamados Jueves Culturales, bien, a los estudiantes y a las estudiantes y a todo el personal docente y a todo el personal administrativo, a que estén desocupados, no sin ninguna tarea en específica. eh, Se planteó discutir este tema, el cual lamentablemente todavía la lectura de sentencia no ha terminado. Vaya mi agradecimiento a quienes me han convocado y trataré de desarrollar las cosas, primero poniendo el contexto, poniendo mi opinión sobre lo que en líneas generales ya se ha resuelto, y como lamentablemente no tengo bola de cristal, hay ciertos aspectos que todavía se está leyendo la sentencia, de los cuales lamentablemente, por lo menos en esta ocasión, no podré hacer mayor referencia. Bien, Pedro Castillo Terrones llega a la presidencia del Perú, año 21. Todo el mundo sabe que cuando alguien gana, que la transferencia de mando, salvo que sea estas cuestiones de vacancia, que ya no son ajenas en las costumbres nacionales. Entonces, es el 22 de julio, gana unas elecciones con un margen muy estrecho, con un clima político absolutamente polarizado. Eso, hay las acusaciones de fraude llevadas por líderes de diferentes agrupaciones políticas a tocar la puerta del local de la Organización de Estados Americanos, sin cita, por cierto, también por ello, tuvieron problemas para recibirlos por ello. Y luego, a la composición, el sistema peruano nos lleva a algunas dificultades. La dificultad es que hay segunda vuelta, hay balotaje, pero solamente se va a discutir en la segunda vuelta eh, la opción de quién es presidente o presidenta del país, con los dos candidatos o candidatas con mayor votación. Entonces, ¿qué pasa? Además, a nivel del Congreso, hoy unicameral, aparentemente muy pronto pasaría a ser bicameral, pues, sí, con el sistema proporcional, con barreras relativamente bajas. Entonces, para dato, que no tiene que ver con la exposición, pero para que quede el dato, hay para las elecciones generales del 2026, hay 39 agrupaciones que podrían tranquilamente mandar 39 candidaturas a la presidencia de la República. Ya se imaginan entonces, el Congreso llega a Castillo por un margen básicamente que en la segunda vuelta no juega solo el voto, sino juega también el antivoto, y en esa lógica Castillo se ve favorecido. Castillo no es una persona orgánica al partido que le lleva el poder, es una persona que se hizo notar como dirigente de los docentes, organizando una marcha, o por lo menos puesto a la cabeza la organización de una marcha, por un grupo que no era el grupo que tradicionalmente ha articulado a los profesores en el país, pero que no hubo desde el Ministerio de Educación la fórmula para poder controlar o por lo menos contentar a quienes protestaban,
y no se les ocurre mejor idea que vamos a hacer de este asunto una cuestión de confianza ante el Congreso, o sea, respaldan lo que yo planteo o me voy, pero la cuestión de confianza no se hace en este caso solamente por la ministra que estaba en ese momento en el cargo, cuya calidad personal no discuto. No, se hace sobre todo el gabinete. Entonces, Castillo, después de haber sido una figura poco conocida, un docente enseñando a nivel de colegio, y es que enseñaba porque su labor de dirigente le permite ciertas licencias para una clase regular, que de la noche a la mañana se convierte en el líder que aprovecha la necesidad de un partido cuyo verdadero líder no podía postular, fue retirado de la lista de la plancha presidencial porque tiene una condena y hasta ahora está prófugo. Ese es un gobierno que llega en una coyuntura de debilidad, ¿ya? Una coyuntura de debilidad generada por factores externos, a la cual Congreso opositor, un grupo que no era grupo unificado en torno a él, la señora Boluarte, que era vicepresidenta, estaba básicamente para dar la cuota femenina allí, aunque esto suene muy peyorativo, pero lamentablemente muchos partidos políticos se manejan, y no debiera ser así, con una lógica machista. Entonces, tiene, como la norma dice que tiene que haber por lo menos una mujer, bueno, bomba, va, ¿ah? No era, y el verdadero dirigente del partido que ponía a las personas era el señor Cerrón, que hasta hoy sigue prófugo. Precisamente ahora iban a hacer una audiencia para evaluar cuál es su situación, que más que seguramente lo conversaremos en alguna otra exposición. Pero ya los problemas no son de resistencia externa, de que yo tenga un grupo político que pierde las elecciones por muy poco, que incluso trata de, según se dice, asegurar que ha habido fraude y hace trabajar a personal de algunos estudios de abogados para acreditar que hay papeletas que no eran papeletas. ¿No? Lo cierto es que el grupo que sí es un grupo orgánico, fortalecido, pueda uno estar de acuerdo con ellos, Fuerza Popular, tenía una estructura fija, los sectores, digamos, de centro derecha, tenían una estructura fija, más o menos con facilidad para articularse a lo que Fuerza Popular pudiera llevar como locomotora, y mientras tanto, el líder de Perú Libre, que a la fuerza que llegó al poder, estaba prófugo, la gente que integra la lista es básicamente de Perú Libre, pero Castillo, siendo maestro, coloca a algunos colegas suyos, tanto profesores como profesoras, y lo que pasa es evidente. Desde el principio, Castillo no tuvo el control de su propia bancada. Su propia bancada comenzó a partirse. Primero se habló de un Perú Libre y un partido que era el partido de representación magisterial, y esto se ha ido rompiendo en varias estructuras más. A eso hay que añadirle que no tenía los cuadros suficientes, o por lo menos quería contentar algunos sectores para ponerlos en puestos de los diferentes niveles de las administraciones públicas,
sobre todo las de cobertura nacional, y comienza entonces a llegar gente que no podía llegar o que no era conveniente que llegara o que demostró rápidamente no cumplir con los requisitos para asumir el encargo que se planteaba. Esto generó una enorme rotación. El ministro, creo que o la ministra, con la justa estaba conociendo el local de su ministerio y probablemente ya estaba de salida, eh, y una relación mucho más conflictiva con un Congreso, con un sector con sangre en el ojo por haber perdido, con otro sector que tampoco le era muy afín y que había ido incluso a reclamar la posibilidad de un fraude en las elecciones, aunque esto nunca se acreditó, y un sector que podía tener la mejor buena voluntad para llevarse con el gobierno de turno, pero hoy día hablaba con el ministro Pérez y mañana hablaba con la ministra González, que no necesariamente tenía la misma línea, la misma percepción de un tema. Ya, eso complica ya mucho más las relaciones entre gobierno y Congreso. Y como hemos dicho en más de una ocasión, cuando hay estas relaciones tensas y no tiene el gobierno de turno mayoría congresal, pasamos de un presidencialismo con gobierno fuerte a uno con Congreso fuerte. El Congreso comienza a querer imponer sus situaciones y la manera de hacerlo es precisamente comenzando a cuestionar la presencia de ciertos ministros, de ciertas ministras, e incluso del mismo Castillo. Castillo se plantea entonces que hay 15 meses, ¿ya? Entonces, no, en los 15 meses que está, lo intentan vacar 3 veces, en 3 ocasiones, alegándose primero incapacidad para gobernar, después favorecimientos indebidos y el haberse prestado para situaciones de corrupción. Y sobre eso en detalle no entro porque hay muchos de estos temas que están siendo judicializados y cuando conoce un juez o una jueza hay prevención entonces, y hay presunción de inocencia. Uno calla al esperar el pronunciamiento jurisdiccional y asume que si hay cargos contra alguien, estos no sean los cargos que me impidan poder ejercer el puesto. Lo cierto es que se está planteando ya una nueva moción de vacancia del presidente, se convoca incluso, porque supuestamente hay un circuito de corrupción que él de alguna manera favorecía, más que beneficiarse, favorecía, vinculado a entorno familiar y amical de él, pero que de alguna manera obviamente lo comprometía y que este dinero se recibía por funcionarios que no eran él, no era alguien metiéndose sobres con miles de dólares en el bolsillo o soles en el bolsillo, sino que es Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, como diría la vieja canción. Pues no era él presidente quien pedía el dinero, pero había una articulación que se sospechaba venía de parte del presidente y se invita al Congreso a el entonces jefe de gabinete del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que con más tiene mayor presupuesto dentro de los órganos y organismos de la administración pública peruana, y él comienza a señalar que sí, que ha tenido
que hacer de intermediario en una serie de pedidos gestionados en el entorno presidencial. Y de otro lado, hay una discusión que se genera sobre los alcances del servicio de inteligencia, quién está haciendo inteligencia y si lo está haciendo de manera inteligente, y hay una denuncia planteada contra él y su entorno. Para quienes vivimos esas épocas, sabemos que Castillo entra en una situación de mucho nerviosismo. Sabemos que en algún momento el Congreso había planteado sus reparos a la situación de Castillo, pero ya en esta cuestión vienen dándose ataques por muchos lados y Castillo cree que en esta ocasión podrían conseguirse, entonces en esta tercera moción de vacancia, entonces podrían conseguirse los votos para sacarlo de la presidencia. Entonces, se programa, eso estaba en esa discusión hacia diciembre del 2022, y el 7 de diciembre del 2022, en una transmisión oficial, el señor Pedro Castillo dice que hay una disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, la reorganización de diversas instituciones del sistema de justicia, básicamente Ministerio Público, Poder Judicial, toque de queda nacional y convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso que tendría facultades constituyentes. O sea, no sería solo una asamblea constituyente, sino un Congreso. Muchos de quienes integraban el gabinete ministerial no fueron ni siquiera consultados para plantear esta situación. Hay un entorno relativamente pequeño y sin duda no hubo, como se suele hacer en el país, una coordinación cuando uno quiere asumir plenos poderes, sino pregúntenle a los descendientes del fujimorismo. Lo que se suele hacer es saber que las Fuerzas Armadas tienen un gran poder todavía en el Perú y las fuerzas policiales no me van a desconocer en estas actitudes que estoy asumiendo y van a avalar la situación de plenos poderes que quiero asumir. Resulta entonces que Castillo lee su discurso sumamente nervioso, lava las manos leyendo el discurso, y rápidamente comienza a desmarcarse una serie de ministros que renuncian de inmediato al cargo. Se da una reunión convocada por la entonces presidenta del Poder Judicial, la doctora Elia Barrios, donde se va ahí a plantear: lo apoyamos, no lo apoyamos, no estamos en condiciones de apoyarlo. Entonces, este intento de asumir plenos poderes se resquebraja muy prontamente y tanto es así que una vez terminado de proyectarse el discurso, Pedro Castillo Terrones va camino a la Embajada de México, donde finalmente sí entraron su mujer y su hijo a pedir asilo. Bueno, el asilo de la mujer y el hijo se pudieron dar y en este momento están, entiendo, en Ciudad de México, ¿no? Pero
a mitad de camino, el tráfico de Lima, que es considerado el peor de Sudamérica, le jugó una mala pasada, hizo que se hiciera lento la llegada a la embajada, hubo en el CAE de México, hubo en el camino llamadas para decirle si este señor ahí se que asumió plenos poderes y eso está prohibido, entonces no puede dar órdenes para que ustedes, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, lo sigan llevando o acompañando a donde quiera ir. Y en una avenida muy concurrida, que se llama Garcilaso de la Vea, nombre a nuestro famoso escritor, realmente entre el rechazo de alguna gente, hemos dicho que el país estaba polarizado, mucha gente quería ir a Castillo, pero sobre todo en la capital de la República había mucha gente que no quería Castillo. El tráfico, las órdenes que se dan implican que Castillo no puede pasar de unas pocas calles de Palacio de Gobierno y está muy cerca de la prefectura, o sea, de la coordinación que se tiene para asegurar el mantenimiento del orden público interno y ahí funcionan bastantes dependencias de la Policía Nacional. Entonces, esto es un golpe de Estado, esto ¿qué es finalmente lo que ocurre? Hay la comisión de un delito, entonces hay una serie de investigaciones que van a iniciarse frente a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022. El Ministerio Público va a plantear que se encuentra ante unas situaciones que constituirían del delito de rebelión, de conspiración y de abuso de autoridad. En realidad, el delito de conspiración aparece después, según dicen los correos de brujas, por un ya muy cuajado juez de la Corte Suprema, quien recomienda meterlo, ampliarlo, cosa que, por cierto, muchos sectores de la doctrina penal discuten, que se pueda ampliar la acusación a otros delitos cuando ha sido la acusación esbozada para algunos en particular, pero comencemos a ver la situación en particular. Una cosa es el argumento del Ministerio Público, que el acto de Castillo no solo es un acto político fallido, sino una decisión deliberada para, en esa lógica, disolver el Congreso, capturar el poder y señala que el mensaje ha sido planteado de manera unilateral. Yo asumo, yo coordino, yo decido. En cambio, la defensa de Castillo lo que va a señalar es el sum axi, que es una acusación política, pero carente de contenido material porque no se disparó ni una bala aquí. Nadie se levantó en armas. No hubo organización alguna para ejecutar las propuestas de Castillo. En el mejor de los casos, lo que aquí habría es ellos lo llaman una decisión política inconstitucional, pero irrelevante en términos penales. ¿Mm? Vamos entonces a analizar la situación. Cuando se habla de rebelión, la comprensión generalizada es muy clara. Rebelión implica movilización, la población se rebela, se levanta en armas y se opone a quien tiene las atribuciones, el poder, el gobierno, y con ello entonces
puede derrocar a quien esté gobernando o morir en el intento. Pero hablar aquí de una cuestión como rebelión es forzar la figura muchísimo. Hablar de abuso de autoridad, el abuso de autoridad se tiene que plasmar con situaciones concretas. O sea, a mí me quitaron el cargo, a mí me hicieron tal cosa en particular. No que me amenazaron con hacerlo y que finalmente no pudieron hacerlo. Eso puede constituir un comportamiento absolutamente cuestionable, reprochable para algunas personas, pero no es un delito. Para que haya un delito tiene que haber cumplirse con el principio de legalidad, sus subprincipios de tipicidad y de taxatividad, y tiene que cumplirse con el principio de proporcionalidad. Entonces, si no está previsto en alguna norma dictada por autoridad competente, la norma correspondiente que dice este comportamiento es un delito, y además no lo dice de manera clara y precisa, o establece como repercusión a lo ocurrido una sanción que no guarda, no es adecuada a la gravedad del comportamiento que se me adjunta, allí no hay delito ni falta administrativa por ningún lado. En el mejor de los casos, lo que podría aquí hablarse era de una infracción a la Constitución. Se estaba planteando querer asumir plenos poderes, ¿ya? Pero el problema, y por eso creo que por ahí no quisieron venir, es si tenían los votos en el Congreso para manejar esta situación. Recuerden que ya, si bien no era mayoría la gente afín a Castillo, tampoco le era fácil al otro sector tomar de golpe una decisión como esta. Entonces, además, hay un grave error en esta coyuntura donde todo pasó bastante rápido. El Congreso, que recién al día siguiente iba a discutir una moción de vacancia, adelanta la discusión y aprueba a un ya detenido en la prefectura, Pedro Castillo, aprueba vacarlo como presidente, pero no se dan cuenta de un pequeño detalle, o de un gran detalle. No se dan cuenta que por las disposiciones constitucionales y a nivel del ordenamiento jurídico peruano, para vacar a un presidente o presidenta de la República necesito una votación calificada, que va a variar en función a cuánto es el número de congresistas hábiles. O sea, si hay un congresista que pidió licencia, no cuenta. Si hay una congresista que está tetrapléjica, no cuenta. Si hay una congresista que ha sido suspendida, tampoco cuenta. Si hacemos ese cálculo, se necesitaban 104 votos para vacar a Castillo y solo se tuvieron 101. El caso está lleno de problemas y de controversias. Y los problemas y las controversias, el Ministerio Público pone toda la carne en el asador, va a decir que aquí ha habido pues una serie de delitos, hay tráfico de influencias, hay corrupción agravada, hay una organización criminal y la cabeza de la organización criminal no puede ser otro que Pedro Castillo. Entonces, Quique actuó de manera sistemática desde el principio del gobierno de Castillo. Se plantea en ese contexto una detención preliminar y después
Bueno, ya Castillo no salió de la prefectura más que para que lo llevaran a la cárcel y de ahí una prisión preventiva que es la que ha tenido hasta hace unos pocos minutos. La prisión preventiva es, como todos sabemos, en el sistema peruano la más radical en lo que se puede decir el recorte del derecho a la libertad personal de las medidas cautelares con las cuales cuenta la judicatura para, bueno, también hay en el ámbito administrativo medidas cautelares, pero estamos hablando de un proceso judicial para evitar el riesgo de fuga o evitar el riesgo de interferencia en lo que se va a investigar para ver si se sanciona o no se sanciona. Claro está que no se puede aplicar en cualquier delito. Tengo que acreditar que tenga la prospectiva del delito, la prospección del delito sea mayor a una o cantidad de años y que serían los años de condena que le tuviese, si es que estuviera en curso en esta situación, y la vinculación que tengo con la situación. Eh, Se les va venciendo el plazo, se pide una ampliación del plazo de la prisión preventiva, entonces la defensa quiso revocar la prisión preventiva una serie de veces, planteando que esto ya era una restricción abusiva de la libertad eh, personal de Castillo, a lo que se alegó del otro lado que era un caso de una complejidad extraordinaria porque hay una organización criminal, como les había dicho, y eso implica muchas personas metidas, muchas cosas hechas, y no todas las cosas hechas dentro del margen de la ley. Entonces, y dejarlo suelto en ese contexto, a quienes imputaban como jefe de la organización criminal es sumamente peligroso. Además, no fue, como les decía, en un país polarizado, si bien en Lima podría haber más gente que no quisiera a Castillo presidente, el apoyo que tenía, sobre todo en el sur del Perú, es impresionante. Y por ello, después de algún momento de decir no, dijo sí, asumo la presidencia por la sucesión presidencial, soy la primera vicepresidenta y voy a ser la primera presidenta en la historia del Perú, la señora Dina Boluarte, hoy también ya vacada en el cargo, la, pero hay así, con la votación suficiente, necesaria, eso no se puede discutir en el caso de ella. Entonces, Dina Boluarte lo que te está planteando es eh, que en esta situación en particular ella se sacrifica por la patria y asume la presidencia de la República. Hecho eso, en el sur, sobre todo en Arequipa y en Juliaca, hay revueltas, la gente se moviliza y la represión que se da es claramente una represión eh, en la cual la proporcionalidad no está del lado de los órganos represores, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con esto, pero 50 muertos no aparecen así más, ¿verdad? Entonces, no está una marcha para llevarnos a tener 50 muertos, ¿no? Si ya con dos muertos, bueno, no debería haber ni uno solo, pero con dos muertos aquí, eso, en Lima, le costó, el caso de Inti, de Brian, le costó la presidencia de la República al señor Merino, ya se imaginan el alboroto social que esta situación generó. Llegamos entonces al momento del proceso. Llegamos entonces a que el proceso comienza a darse. Y Castillo plantea una estrategia de ruptura.
es muy claro lo que se está jugando en ese tipo de estrategia. Lo que se está planteando es que, entonces, que estamos ante una víctima de un indebido proceso, no ha debido, entonces, la vacancia, no tenía las condiciones para hacer vacancia, se me aplica la siempre polémica y discutible y, causal de grave y permanente incapacidad moral, en la cual no nos hemos puesto de acuerdo en el Tribunal Constitucional y al cual la actual composición del Tribunal Constitucional le da una respuesta que, con todo respeto, considero absolutamente equivocada. Dice que incapacidad real y permanente incapacidad moral va a ser lo que el Congreso quiera considerar de esa manera. Por lo cual, la lógica de una vacancia, que es un hecho objetivo, me morí, me quedé tetrapléjico, entonces me fugué del país, me fui sin autorización, me autorizaron a un sitio y me fui a tres más, y ahí se abandonó el cargo. ¿No? Cosas objetivas, habíamos metido ya por la ventana antes, desde la época de la destitución de Fujimori, esta idea que surge en un contexto distinto. Lo moral era lo mental para los franceses en el siglo XIX y no era amor, es conducta, como algún viejo profesor por el cual guardo mucho respeto, pero eso no quiere decir que tenga yo que avalar sus errores conceptuales. Entonces, Castillo va en una estrategia de confrontación al proceso, buscando precisamente viciar el proceso. Y el Poder Judicial, con todo respeto también, por el máximo cariño que tengo a las instituciones, a quien está a la cabeza de la institución y algunas de las personas que integran importantes cargos en el Poder Judicial, que curiosamente en esta coyuntura ha demostrado en algunos temas ser más tuitivo que la misma composición actual del Tribunal Constitucional. Pero aquí hay una cosa que no debió darse. Un caso de esta importancia, donde se está procesando a Pedro Castillo, pero también se está procesando a su entonces presidenta del Consejo de Ministros. No Premier, por favor, eso es una marca de cigarro, o es la inauguración de algo, si se pone ya con una E al final. Lo que nosotros tenemos, está establecido en la Constitución, no es un jefe de gobierno. Lo que tenemos es un ministro coordinador o ministra coordinadora que articula y su nombre es presidente o presidenta del Consejo. Bueno, se acusa a la presidenta del Consejo de Ministros de haber un poco organizado la reunión. Ven estos periodistas, estos no pasan, entran estos otros. Entonces llamo a los demás ministros y ministras que no están para informarles de la decisión ya tomada, que ella dice hasta ahora desconocer. También se procesa al verdadero presidente del Consejo de Ministros en la sombra, Aníbal Torres, que ha sido decano de San Marcos y que ha integrado el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Aníbal Torres es el presidente del Consejo de Ministros que propone una cuestión de confianza: o me aprueban esto en el Congreso o me voy, y resulta que el tema es llevado por un conflicto competencial por menoscabo, de institución cuyo uso por lo menos ha sido controvertido en el Perú. He tenido oportunidad de hablar sobre eso en más de una ocasión, y en medida cautelar le dicen que no puede, que está impedido,
de plantearle cuestión de confianza alguna al Congreso y que obviamente el Congreso solamente aceptará las cuestiones de confianza que crea conveniente ver. O sea, a mí me están pidiendo que resuelva un tema porque si no, las personas que me piden se van y el que decide si los atiende, cuándo los atiende y cómo los atiende, soy yo. Un poco raro, ¿no? Entonces, allí Aníbal Torres renuncia al cargo, pero mantiene una situación de asesor de la presidenta del Consejo de Ministros. Se acusa también al ministro Huerta, que es que era el ministro del Interior, responsable político del orden público, responsable de la policía, responsable del cuidado de, entre otras cosas, el Palacio de Gobierno, y además se involucra inicialmente a el ministro Sánchez, del cual la cosa ha quedado en suspenso porque es actualmente congresista y además incluso precandidato presidencial. Eso es un tema que en su momento se tendrá que abordar. Y también se involucran a otras personas, el señor Infanzón, el señor Lozada, como coautores, como colaboradores en la acción que se está poniendo. Bien, llegamos al momento del proceso, eh, que no debió ser hecho por jueces provisionales. El juez provisional no es, aunque en los jueces provisionales hay gente con mucho, mucho mérito, pero es que no ha sido elegida para el cargo de juez supremo o de juez que fuera, pero si es provisional, no ha sido elegida para ese cargo y solamente ha sido puesto por el jefe inmediato superior. Si yo soy el presidente de la Suprema, puedo traer a jueces que sean provisionales supremos. Si soy la presidenta de una corte, por ejemplo, de la Corte de Arequipa, puedo traer jueces superiores provisionales o jueces de primer grado provisional para cubrir espacios que no hay. Gente que los asuma por las necesidades de servicio, hay gente que la tienen que rotar a otro lado, o por la falta de presupuesto, o, por qué no decirlo, porque ha habido algún nivel de sanción a quien estaba allí, y claro, el puesto no puede estar vacío porque los casos tienen que resolverse. ¿A qué conclusión se llega? Ah, tienen que reconocer en el tribunal que no hay condiciones para hablar de una rebelión. Por más que argumente algunas personas, en el diseño constitucional nuestro que se proyecta al Código Penal, rebelión implica uso de armas, levantamiento con armas. Y eso aquí no se dio. Es alguien que leyó un discurso, no sabemos si lo redactó él, la presunción es que fue con la colaboración de este grupo pequeño. Hay quienes presumen un poco más, que hay alguno o algún exministro que habiendo, entonces, que había redactado por lo menos un documento anterior que decía al Tribunal Constitucional, por esta resolución que les comenté, no puede plantearse cuestión de confianza, es el Congreso que decide, que había redactado ese comunicado y que había participado en este otro comunicado. Bueno, eso lo que se insinúa y no se acredita no es jurídicamente abordable. Entonces el caso va sobre el mismo Castillo, sobre Daisy Chávez, sobre Aníbal Torres, que era el asesor, el presidente del Consejo de Ministros en la sombra, eh, y va sobre el ministro Willy Huerta, que es el ministro de
del Interior y se implica directamente a tres personas más en condiciones de coautoría. ¿Qué pasa? A los coautores los borran rápido del asunto. Y se plantea que no hay elementos para que se dé una rebelión, sino que el cable que les tiran después y que se mete después, y ahí habrá que evaluar cómo se va a manejar eso de parte de la defensa de Pedro Castillo. El cable que le tiran es el de la conspiración. Es bien una larguísima, ahora recién creo que está acabando, argumentación para decir que aquí lo que ha habido es una conspiración para la rebelión y son 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel que se le ha planteado a el expresidente Pedro Castillo. Igual sanción se habría planteado en el caso de Betsy Chávez, quien, por cierto, en este momento ha pedido asilo al gobierno mexicano, están las instalaciones de la Embajada Mexicana, que es para efectos jurídicos territorio mexicano, no se le puede sacar de allí, pero ella tampoco puede salir de allí si es que no hay un salvoconducto del gobierno peruano para permitirle irse al país asilante, o sea, irse a México. Entonces, la situación de ella es una condena para ella, va en si aplicación de una condena para ella, va a traer muchas complicaciones, ya no solamente nacionales, sino efectivamente internacionales. Con Torres, por el tema de la edad, se trata de un tratamiento más flexible, más formalmente, aunque la práctica tenía mucho poder. Era un asesor, que no era ni presidente ni ministro, con 6 años y 8 meses. Con Huertas es más complaciente aún, en el sentido de que la regla es que una vez que me condenan, la aplicación de la pena es inmediata, pero se deja a discreción del juez, de la jueza, de poder decir, no, 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 quédese unos días en su casa, arregle sus problemas, o en su trabajo, y después yo ya le digo que ella tiene que usted venir a entregarse. No, acá se ha planteado por el caso de Chávez, que no sé cómo lo van a hacer, y en el caso de Castillo, que ya lo tenían este, en prisión preventiva en Barbadillo, se ha planteado que el asunto es efectivo, o sea, corre desde ahora, no hay que esperar más. Se descarta, obviamente, en este contexto, la existencia no solo de la rebelión, sino el abuso de autoridad. La idea del abuso de autoridad es muy clara. Yo tengo un poder y le impongo mi poder a otros para que hagan algo que entonces no estarían dispuestos a hacer o hasta es indebido y ilegal hacer. Y aquí nadie levantó una pistola, ni soltó una bala, ni se movilizó para tomar Palacio de Gobierno. O sea, aquí no pasó nada de eso. Entonces, ¿de qué abuso de autoridad se habla? Pero se ha planteado, hay otras cosas más, una discusión sobre bienes, la señora Chávez había estado vendiendo un mueble, justamente lo estaba vendiendo para que no se lo vayan a quitar después, o lo estaba vendiendo porque este, tenía necesidades, por ejemplo, para afrontar los costos de un proceso. Aunque una alta funcionaria como ella tiene el privilegio de poder recurrir a la Procuraduría General del Estado a que la defienda. Pero eh, lo que sí queda muy claro es que se plantea una jugosa indemnización de pago solidario
por básicamente las 4 personas más implicadas. Estamos hablando de varios millones de soles y algunas medidas colaterales. ¿Qué impresión me deja esta sentencia? En primer lugar, que no se han dado las mejores condiciones de juzgamiento. La tipificación al principio no fue clara, la argumentación habría que leerla y no escucharla, leerla más en detalle de cómo entonces se está comprendiendo el tema de la conspiración. Conspiración es que nos juntemos 4 amigos para conversar sobre un tema y nos quejemos de alguien, o qué es lo que va a acreditar que hay una conspiración para una posterior rebelión. Claro, ahora yo comienzo a conversar con ustedes es cuando la sentencia se está comenzando a leer y atropelladamente, incluso han tenido que turnarse entre los 3 miembros de la sala, una jueza y 2 jueces, con el personal administrativo, porque claro, es tan largo lo que habían que leer que me imagino que eso acaba con la voz de cualquiera. De entrada, entonces, hay un elemento a analizar con mucho cuidado, que es el tipo por el cual los están condenando. Segundo elemento que hay que analizar con mucho cuidado, la invocación a que se está ante una persecución política, máximo si se considera aprobada una vacancia, ¿no?, sin que tenga los votos suficientes para que sea válida. Tercer tema, analizar con mucho cuidado, es hasta qué punto un caso como este significa eh, ya un pronunciamiento final, porque estamos hablando ante un caso de primera instancia, de primer grado, con lo cual hay discusión sobre lo que se puede plantear. Y el cuarto motivo que hay que especular es: Castillo tiene un alto nivel de aceptación en ciertos sectores del país y un alto nivel de rechazo en otros. Castillo polariza. Y estando en la cárcel, él puede, mientras no haya sido condenado en alguna instancia, él puede ser considerado candidato. De hecho, ya ha habido una experiencia concreta al respecto. El entonces gobernador regional de Cajamarca, metido en cárcel, no recuerdo por qué delito, candidatea a la presidencia de la República, lo sacan de la cárcel, lo traen al debate presidencial, como no gana, otra vez mientras durara su prisión preventiva porque no estaba condenado. Entonces hay mucha suspicacia en el hecho de que se haya condenado a Castillo, se haya condenado a Chávez, más que a los otros 2 casos, porque eran personas que tenían un capital electoral que les hubiera permitido entrar al Senado o a la Cámara de Diputados, porque en las próximas elecciones pasamos a volver a un Congreso bicameral, que es lo que teníamos hasta antes del texto de 1993. Entonces, me queda la impresión de que es un caso no resuelto de la manera más adecuada, que ha habido algunas cosas que que se tienen que esclarecer mejor, que no es bueno tomar el poder, por más difíciles que sean las circunstancias, sin cumplir con ciertos recaudos, pero que no todas las cosas que me parezcan, no, mejor dicho, que no me parezcan buenas, son per se delitos
y cuestiones que me puedan privar de la libertad. Puede pasar cualquiera por la calle y no me saluda, yo me siento muy ofendido por eso, pero esa persona no va a terminar en la cárcel, ¿verdad? Es un comportamiento reprobable, pero no va a la cárcel. Hay comportamientos que son reprobables y lo que van a tener son sanciones administrativas. Me pasé la luz roja del semáforo. Entonces, creo que de hecho va aquí esta decisión va a discutirse, no solo en el fuero interno, sino en el fuero supranacional. Se han creado las condiciones y en eso el comportamiento, digamos, no habitual que ha tenido, comparado con otras personas procesadas que ha tenido Castillo, ha jugado mucho a potenciar una imagen que puede ser una imagen atractiva en la consideración de él como una víctima de una presión política desde la visión de otros jueces nacionales, de otras juezas nacionales o de jueces de una instancia supranacional. Entonces, lamento decirles que aquí estamos, creo yo, ante un primer paso frente al tratamiento del tema de Castillo, que los 11 años, 5 meses y 15 días que se le han impuesto a él y a la señora Chávez pueden ser revisados y que por más que el Perú en su actual gobierno, bueno, en el gobierno Boluarte todavía no hemos escuchado mucho a Feliz sobre eso, entonces en su actual gobierno, en su anterior gobierno, jugamos a una posición de no acatar los fallos de la Corte Interamericana, pues ya hemos tenido experiencias históricas donde no se han acatado estos fallos, ¿ya? O no se han querido acatar y tiempo después no los han hecho a la fuerza cumplir. Si no, miremos el caso Castillo Petrucci y otros, el caso Tribunal Constitucional y el caso Beresich. Perú unilateralmente dijo yo no acato, pasó el tiempo de distorsión esto y nos lo hicieron cumplir. Entonces, probablemente dentro de unos días, unos meses, tengamos que hablar un poco más sobre el caso Castillo. A diferencia de otros casos donde la cantidad de testigos, la cantidad de documentos podían llevarnos a una situación claramente especificada y, salvo algún sector políticamente muy cercano, entonces pueda oponerse, en líneas generales la academia no lo haría. En este caso saltan las controversias, salta la polaridad y salta aquello que también no hay que olvidar, el derecho no es una ciencia exacta y para mí puede estar el vaso medio lleno y para otro puede estar medio vacío. Lo que tenemos hasta hoy con respecto a Castillo, con respecto a Torres, con respecto a Chávez, con respecto a Huerta, es un pronunciamiento, ¿ya? Que no ha sido, en mi opinión, configurado de la mejor manera, que podría ser sostenido a nivel interno y va a ser sostenido por muchas personas a nivel interno, sí, pero que también hay elementos más que suficientes como para plantear, no sé si aquí en el Perú, pero a nivel supranacional, un cuestionamiento a lo que se refiere. Entonces hay que estar especialmente atentos y atentas a lo que puede venir después. Recordemos que, entre otras cosas, había sido ya colocado preliminarmente como candidato en el puesto número 1 de una lista entonces
el señor Castillo, con lo cual formalmente ahora no podría ser candidato porque tiene una condena, pero si hay una apelación y esa apelación se resuelve rápido y dicen que esto a tal caso no es un delito, sino una infracción constitucional o un mal comportamiento ético, o simple y llanamente lo absuelven, ¿cómo le impedimos a Castillo postular y ser parte de un futuro Senado? Aquí hemos visto un primer escenario que es la parte inicial de otros que están por venir. No ha cerrado la discusión, ha cerrado a lo más una etapa de la misma y de una manera que no necesariamente resulta satisfactoria para todos y todas. Creo que hay cosas que no puede ver un juez provisional. Es discutible que se añadan a una acusación delitos que inicialmente no se habían imputado, salvo que se encuentre pues prueba fehaciente y ese otro delito. A mí me robaron, voy a la casa de alguien en el operativo y encuentro que hay una persona que han asesinado, que está allí, pues claro, no voy a dejar de investigar eso. Pero este era el caso, este era para añadir algo más. Habrá que pensarlo, habrá que discutirlo. Y sin duda, la controversia social, política y jurídica sigue abierta frente a la situación del caso Castillo y las otras personas implicadas en este proceso. Muchísimas gracias a Chasca por invitarme a dar esta exposición. Muchísimas gracias a los que me están escuchando en vivo. Muchísimas gracias a los que entiendo esto está siendo grabado, me van a escuchar después. Creo que con la hora avanzada no van a haber preguntas, ahí me están indicando que no, pero si es que hubiese una pregunta después que se quiera formular, sin duda el equipo de Chascamaru es muy diligente, muy atento y no sería la primera vez que me haga llegar alguna consulta vuestra, la cual contestaré lo más pronto que me sea posible. Hasta siempre.